Imagina un mundo donde las palabras no comunican, el tiempo no avanza y la lógica no existe. Bienvenidos al Teatro del Absurdo. Perdona, ¿cómo que teatro? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Bueno, por si habéis vivido en una cueva como este tipo los últimos 2000 años, voy a hacer un pequeño resumen, empezando por el principio. Antes de contaros qué es el teatro del absurdo, habrá que hablar del origen de todo esto. Aunque no se sabe con certeza dónde nació el teatro, los expertos apuntan que sus orígenes deben estar ligados con ritos y ceremonias religiosas. Aunque hay ciertas culturas como la India, donde ya se hablaba del teatro en la antigüedad, con libros como el Natyastra, considerado una obra fundamental sobre dramaturgia, actuación, danza y música en la tradición india, el teatro, como todos lo conocemos, nace en el siglo V a.C., en la antigua Grecia. Los griegos contaban sus historias como parte de celebraciones muy concretas, por ello entendían el momento de ir a ver estos espectáculos como algo momentáneo y concreto. Gracias a esto, podían situar sus estructuras teatrales en colinas a las afueras de la ciudad, utilizando así la acústica que encontraban en la naturaleza. Estos espacios eran semicirculares y con una zona en el centro destinada para los coros y las danzas rituales. Cuando además de cánticos y danza empezó a haber un argumento y actores para representarlo, se construyó el escenario. Con estos tres elementos, público, música y actores, los griegos definieron cómo iba a ser el teatro en los próximos 1000 años. Autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides marcaron este periodo con obras que siguen siendo representadas hoy en día, creando géneros como las tragedias y las comedias. ¿Sabéis el amigo listo que siempre te copiaba la tarea pero cambiando 3 o 4 cosas? Pues esos eran los romanos. Para los romanos, las representaciones teatrales dejaron de ser eventos aislados y se integraron plenamente en la vida urbana, lo que llevó a que sus teatros evolucionaran siendo más accesibles para el público general. Se construyeron edificios permanentes de piedra con escenarios amplios y decoraciones elaboradas. Dentro de estos se celebraban festivales y competiciones teatrales organizadas por el gobierno. El fin del teatro había perdido ese uso religioso que le daban los griegos e iba más allá. Servía como una plataforma para la política y la propaganda, a menudo reflejando los intereses del emperador o los temas de moda de la época. Los romanos, al igual que ese amigo que hemos comentado antes, no dudaban en adaptar las obras griegas a su propio estilo y contexto. Un ejemplo claro es Virgilio, cuya Eneida toma elementos de la Odisea, pero con un propósito distinto: exaltar la grandeza de Roma. Por otro lado, Plauto adaptó la comedia griega de Menandro, dándole un tono más dinámico, con juegos de palabras y situaciones exageradas. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el teatro perdió la fuerza e importancia que había tenido hasta entonces. El teatro de la Edad Media pasó a ser un teatro arraigado a plazas y espacios abiertos, donde sobrevivió gracias a la fuerza de la Iglesia. El catolicismo utilizó este medio como herramienta de evangelización para educar a la población analfabeta sobre la doctrina cristiana, con obras religiosas como los misterios, milagros y autos sacramentales. A medida que la sociedad evolucionaba y se relajaban las restricciones religiosas, el teatro empezó a explorar nuevas formas, ampliando su repertorio temático. Con elementos de tramoya cada vez más complejos y escenarios montados en carros llamados mansiones, el teatro comenzó a captar la atención del público. Con el tiempo, las obras empezaron a incluir elementos cómicos, dando origen a personajes populares como los bufones. Entre los autores más influyentes de esta evolución destacan Juan de la Encina, quien introdujo el teatro pastoril con su Églogas, y Bartolomé de Torres Naharro, pionero de la comedia con Comedia y Menea, anticipándose a movimientos que vendrían mucho más tarde. El teatro no dejó de evolucionar hasta llegar a lo que hoy conocemos como teatro del absurdo, pero como no quiero daros más la chapa, vamos a un resumen rápido. En el Renacimiento, esa época en la que los europeos se acordaron de lo que molaban los griegos y los romanos, el teatro resurgió con fuerza, especialmente en Italia. Allí nació la comedia del arte, un teatro popular basado en la improvisación y los personajes arqueotípicos. En España no nos quedamos atrás y vivimos el esplendor del Siglo de Oro, el apogeo máximo de nuestra cultura. Con figuras como Lope de Vega y Calderón de la Barca, se crearon obras que siguen resonando hasta el día de hoy. El perro del hortelano o La vida es sueño son algunos de los cientos de ejemplos de esta época. Este momento fue clave para la aparición de los corrales de comedias, patios interiores situados entre las casas de la época, que se adaptaron como teatros al aire libre. Mientras tanto, en otros países europeos, el teatro también pegaba fuerte. En Francia, Molière revolucionó la comedia con su sátira, y en Inglaterra, el teatro isabelino estalló gracias a Shakespeare. Su influencia no solo se quedó en las obras, sino también en los escenarios, ya que fue copropietario del famoso teatro de The Globe, de Londres, con una participación del 12,5%. Y así, tras siglos de evolución, llegamos al siglo XX, una época en la que el teatro se diversifica en múltiples direcciones. Las vanguardias, el expresionismo, el teatro épico de Brecht y el surrealismo fueron movimientos que exploraron nuevas formas de representación. En este contexto surgió el teatro del absurdo. Para la RAE, lo absurdo es lo que no tiene sentido o es contrario a la razón.
En el teatro se define como todo aquello que se percibe como poco razonable o falto de conexión lógica dentro del texto o de la escena. Mientras que para la filosofía, el absurdo es la confrontación entre el deseo humano de encontrar sentido en la vida y la indiferencia del universo. Tras todas estas definiciones tan absurdas, podemos hablar de qué fue realmente este teatro. El teatro del absurdo fue una corriente dramática que nació sin nombre ni cohesión, rompiendo con las estructuras narrativas convencionales y cuestionando la lógica tradicional del lenguaje y la acción escénica. No buscaban contar historias tradicionales con una trama clara o personajes bien definidos. En lugar de eso, las obras presentan situaciones cíclicas o sin desenlace, diálogos que parecen incoherentes y personajes atrapados en realidades que llegan a ser incomprensibles. Más que contar una historia, estas obras provocan una experiencia, haciendo que el espectador se enfrente de cara a lo absurdo de la existencia misma. Aunque el teatro del absurdo se desarrolla durante el siglo XX, la primera persona que usa este nombre para referirse a estas expresiones artísticas es Martin Slim. Este crítico y guionista, nacido en 1918 en la ciudad de Budapest, analiza y agrupa en su libro homónimo al género, El teatro del absurdo, publicado en 1961, a diversos dramaturgos cuyas obras reflejan ideas comunes. A partir de este término, podemos empezar a analizar el contexto en el que surge este teatro. La aparente incoherencia de lo irracional y las situaciones ilógicas no emergen al azar, sino que tienen su origen en un mismo punto. En un mundo marcado por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y la incertidumbre de la Guerra Fría, la fe en los valores tradicionales se había visto gravemente afectada, y el arte buscó nuevas formas de expresar el desconcierto y la angustia existencial que puede causar una guerra. Filósofos como Albert Camus y Jean-Paul Sartre desarrollaron la idea del absurdo en la filosofía, argumentando que la vida carece de un significado intrínseco y que el ser humano está condenado a buscar sentido en un universo indiferente. Esta idea resonó dentro de los dramaturgos. Estos empezaron a experimentar con nuevas formas teatrales que desafiaran las convenciones establecidas, reflejando el sinsentido de la existencia con ironía, humor y una profunda crítica a la comunicación humana. Aunque el teatro del absurdo sea difícil de entender, vamos a intentar explicar sus características más importantes. Una de sus principales señas de identidad es la falta de una trama lógica. En lugar de seguir la estructura tradicional con un inicio, un conflicto y un desenlace, las obras suelen presentar situaciones que parecen no avanzar o que se repiten cíclicamente. Este recurso busca reflejar la incertidumbre y la falta de sentido que caracteriza muchas experiencias humanas. Otra característica muy común que enfatiza la incomunicación y el vacío existencial son los diálogos inconexos. Los personajes muchas veces hablan sin realmente comunicarse, generando conversaciones que parecen carentes de significado. Las frases pueden ser repetitivas, contradictorias o ni siquiera tener relación entre sí, además de incluir silencios prolongados o pausas inesperadas que enfatizan la incomunicación y la idea del vacío existencial. El teatro del absurdo no solo se caracteriza por el formato, sino que también le da gran valor a los recursos que utiliza. El uso del humor negro y la ironía es clave. A través de situaciones absurdas, ridículas, exageradas y grotescas, se exponen temas profundos que no buscan únicamente hacer reír, sino también incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la tragedia de la condición humana. Herramientas clave para resaltar la contradicción entre las expectativas de los personajes y la dureza de su realidad. Como habéis podido ver, la característica que engloba el resto es la crítica a la sociedad y al lenguaje. Tanto las temáticas como los recursos utilizados en el teatro del absurdo conducen inevitablemente a esta peculiaridad. No es de extrañar que tras los horrores de la guerra, muchos autores sintieran la necesidad de mostrar cómo la comunicación se había vuelto vacía y carente de significado. Pero la crítica no queda ahí. El teatro del absurdo también cuestiona las normas sociales, la burocracia, la autoridad y las estructuras de poder que oprimen al individuo, mostrando así personajes atrapados en situaciones que reflejan la falta de libertad. Son muchos los autores que forman parte del teatro del absurdo, autores como Eugene Ionesco, con La cantante calva, Jean Genet, con El balcón, Harold Pinter, con La fiesta de cumpleaños y Fernando Arrabal, con El cementerio de automóviles, son un gran ejemplo de ello. Pero ninguna de sus obras habría sido posible si no fuera gracias a Samuel Beckett. Con la publicación de su obra Esperando a Godot, consolidó el género y marcó un antes y un después en la historia del teatro. Estrenada en 1953, rompió con las estructuras narrativas tradicionales, apostando por diálogos aparentemente incoherentes, situaciones repetitivas y un sentido del humor que oscila entre lo absurdo y lo trágico. La obra presenta dos personajes, Vladimir y Estragon, que esperan inútilmente a la llegada de un tal Godot, quien nunca aparece. A través de esta premisa sencilla, Beckett reflexiona sobre la condición humana, el paso del tiempo y la falta de significado en la existencia, temas que, como hemos comentado, se convertirían en el día a día de este género.
El teatro del absurdo marcó un antes y un después en la historia de la dramaturgia, rompiendo con las estructuras tradicionales, desafiando la lógica y el lenguaje convencional para explorar la falta de sentido de la existencia. Tanto su estética como su filosofía han trascendido al cine, la literatura e incluso a la cultura popular, manteniendo vigentes referentes como Albert Camus, con el que me gustaría terminar este videoensayo. Y es que, como este autor dice en su famoso libro El mito de Sísifo, un peldaño más abajo nos encontramos con lo extraño. Advertimos que el mundo es espeso, entrevemos hasta qué punto una piedra nos es extraña e irreductible, con qué intensidad puede negarnos la naturaleza un paisaje. El mundo se nos escapa porque vuelve a ser el mismo. Muchas gracias por escuchar y espero que os haya gustado.